Bien. Por favor, acompáñeme a Romanos, capítulo 12. Vamos a leer versículo 1 y 2 y vamos a hacer un pequeño paréntesis de la serie. Y hoy el tema se titula Salvados por gracia, comprometidos por amor. ¿Sí? Salvados por gracia, comprometidos por amor. ¿Estamos ahí? Romanos 12, 1 y 2, ¿sí? Bien. Vamos a estudiar Romanos 12 y también Efesios capítulo 2, 10 también vamos a ver. Pero bueno, leo Romanos 12, 1 y 2 y oramos, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los que nos encontramos aquí. Padre, así como exaltamos tu nombre, te alabamos, nuestros labios pronunciaron cuán grande eres tú, lo cantamos, Señor, eres maravilloso, nos salvaste. En esa misma actitud de adoración queremos también recibir tu palabra y tu consejo, Señor. Permite que podamos estar concentrados en lo que hoy nos vas a hablar. Hay muchas cosas afuera, hay mucho ruido en nuestra mente, pero ayúdanos, danos la gracia para poder escuchar tu palabra y para poder atenderla y atesorar en el corazón. Señor, que no se nos olvide lo que nos estás hablando, sino que penetre, Señor, a lo más profundo de nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. En Efesios capítulo 2, voy a leer nada más el versículo 10, ¿sí? Pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De hecho, el viernes y sábado tuvimos un congreso con jóvenes y ese fue el texto base que estuvimos viendo estos 2 días. Fue un tiempo de mucha bendición, pero el apóstol Pablo nos recuerda allá en Efesios, de hecho unos textos antes, nos recuerda que la salvación es por gracia y no es por obras, ¿sí? Por eso el título del sermón, ¿sí? Aquí en el versículo 10 nos deja claro que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, no trabajamos para ser salvos, y esto es importante, pero sí trabajamos porque fuimos salvos, que es muy distinto. ¿Sí? Es decir, porque el asunto de la fe cristiana no es una cuestión, la fe no es una cuestión pasiva, ¿sabe? ¿Sí? La fe, de hecho, aún en el verbo, la conjugación tiene que ver con una cuestión activa, ¿sí? No es pasiva. Entonces, ahí en Romanos, en el versículo 1, Pablo comienza con un ruego. Sí. Y no es una orden fría, sino es una súplica apasionada, dice, por las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas misericordias de Dios? Bueno, ya hemos estudiado este texto, pero es precisamente todo lo que explicó en los capítulos anteriores. Y nos habló acerca de la justificación, nos habla acerca de la adopción, nos habla acerca de la redención, nos habla acerca de la reconciliación, nos habla acerca de las promesas que ahora nosotros tenemos acceso en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo Jesús. En Él, ¿sí? Y en esta rogativa, es decir, en esta súplica, como bien dice el apóstol Pablo, ruego, ¿sí? Viene una orden, viene una demanda. Preséntense. ¿Sí? Diga conmigo, me está hablando a mí.
Ahora dile al que está a un lado, ahí te hablan. Sí. Preséntense. Presenten se refiere a un acto voluntario de entrega. ¿Sí lo vemos? Hay una intencionalidad, sí, un acto voluntario de entrega. Así como en el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, pero ahora no con animales muertos, sino con nuestra vida diaria, sí, con nuestra consagración, nuestra vida rendida a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a presentar? Nuestros cuerpos. Y aquí no se refiere a lo físico, por supuesto, ¿verdad? Sino habla acerca de toda la vida del creyente. Esto presente en sus cuerpos tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con las resoluciones del corazón y con nuestras acciones. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Y cómo vamos a presentar este cuerpo? Bueno, como un sacrificio vivo, ¿sí? Es una vida rendida, no es un momento emocional. Ahora sí, ¿verdad? Y con todo, y 2 semanas después, citando a doña Mirna, ¿verdad? Y Terrazas, salida de caballo, parada de burro. ¿No? No se trata de una cuestión emocional, sino una vida completa rendida a Dios. Un sacrificio vivo. Sigue respirando. Sí. Doña Mirna es mi mamá. Digo, pues se quedaron. ¿Quién es doña Mirna? ¿No? Mi madre. Un sacrificio vivo sigue respirando. Es decir, sigue muriendo al yo día a día. Sí. Ahora volviendo a Efesios, porque es bien interesante. Cuando Pablo usa la frase creados en Cristo Jesús, no está hablando de la creación primera o la creación natural, sino está hablando del nuevo nacimiento, una nueva creación espiritual, ¿sí? La palabra hechura viene del griego poema, de donde nosotros obtenemos la palabra poema u obra maestra. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como obra maestra, somos obra maestra de Él. Y esto nos habla de que el nuevo nacimiento no es algo improvisado, familia. Sí. Es una obra pensada e intencional en el corazón de Dios. Aquí la frase clave es creados en Cristo Jesús. Y esto revela a un Dios que se involucra. Sí. Un Dios, esto habla acerca del involucramiento redentor. Esta frase nos habla, ¿verdad? No habla, simplemente de que Dios nos formó como individuos, sino que nos recreó, nos redimió, ¿sí? ¿Y se acuerdan que es redimidos, verdad? Nos redimió. ¿A qué estamos hablando con eso? ¿Qué significa que nos redimió? Que nos compró, ¿sí? Pagó un precio. Pagó por lo que se había perdido, ¿sí? Entonces, esta afirmación encapsula precisamente el plan eterno de Dios. Dios no solo nos crea, no solo crea al ser humano, sino lo redime, lo recrea para habitarlo. Para habitarlo, sí. Y los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios precisamente nos da ese contexto. Del 1 al 5 dice, estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es un acto, ¿verdad? Es un acto de resurrección espiritual, no de reparación moral. Es algo que ayer hablábamos con los muchachos, ¿sí? Y aquí hay una verdad muy interesante y bien importante que nosotros entendamos. Porque el asunto no es que Dios tome nuestra versión rota y la mejore. Dios no quiere ser una mejor persona de ti. ¿Sabías eso? Ese no es el nuevo nacimiento. Sí. O sea, Dios desea crucificarlo, crear algo completamente nuevo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Totalmente nueva. Sí. Y lo mencionábamos en mensajes pasados, ¿no? No es lo mismo que yo te entregue un carro con el motor reparado a un carro nuevo. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Oye, pero te lo reparé completito. No le suena nada, está cedito. Pero no es lo mismo.
Bueno, Dios no repara la máquina. No es ¿cómo es el enchúlame la máquina, no? Bueno, no, Dios no hace eso. Sí. Dios quita nuestro espíritu, pone su espíritu. Quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Hace las cosas nuevas. Sí. No se trata, la iglesia no es un lugar de corazones parchados. Sí. No se trata de remiendos. Se trata de vida nueva. La vida de Cristo en nosotros. Y digo, yo no sé qué tanto esto impacte a tu vida, pero es algo bien profundo, Es algo en lo que pudiéramos estar meditando y dándole vueltas y es una cuestión muy profunda, eterna. Sí. Entonces esa expresión creados en Cristo es sinónimo de haber nacido otra vez, pero en un contexto espiritual. Sí. Así como Dios habló en Génesis y todo fue hecho, ahora ha hablado en Cristo y en nosotros ha comenzado una nueva creación por el poder de su palabra. Sí. Creados en Cristo Jesús es una declaración de guerra contra tu viejo yo. Es una proclamación de esperanza eterna. Sí. Tú no solo fuiste creado, fuiste redimido, recreado y habitado por Cristo Jesús. Y es bien interesante porque Pablo no comienza con el hacer, sino con el ser, con el tener. Y es ahí donde quiero que prestemos mucha atención porque es la clave de la ecuación, ¿sí? Y esta frase la he mencionado ya en otras ocasiones, pero es importante que la podamos entender, porque yo estoy convencido que si nosotros no entendemos esto, ¿sí?, nos podemos llegar a frustrar, ¿sabe? Hay muchos que vienen a la iglesia y le echan ganas y se esfuerzan, de verdad lo hacen. Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero se frustran y se van. Porque intentan hacer o recrear o en sus propios méritos, en sus propias fuerzas, intentan llenar una expectativa, intentan ser cristianos. Cuando el cristianismo no se trata de hacer, sino de ser. Y ya lo he comentado en otras ocasiones, pero Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Porque lo que hacemos lo determina lo que somos. Haces lo que haces porque es lo que eres. ¿Sí lo ves? Ayer le decía a los muchachos, ¿saben por qué los perros ladran? Porque son perros, ¿verdad? Bueno, más claro, no se puede, ¿verdad? Entonces, Dios está más interesado en quiénes somos. La vida de Cristo no es algo que solamente imitamos, es algo que portamos. Sí. No se trata de seguir un ejemplo externo, sino es una vida interna. Pero es que, pastor, de verdad le echo ganas. Pero sigo pecando. Sigo esclavo del pecado. Sigo cautivo de mis pasiones. Sigo cautivo de mis pensamientos impuros. Revisa tu fe. Revisa tu fe. Sí. Porque ciertamente un nacido de nuevo, alguien que porta la vida de Cristo, peca. No hay ni uno aquí inmaculado. Ninguno. Todos pecamos. El apóstol Juan dice, aquel que dice que no peca, ya está pecando de mentiroso. ¿No? Pero ciertamente el corazón no está inclinado al pecado. Hemos sido libres. Las cadenas de esclavitud al pecado se rompieron. Cristo las rompió. Su Espíritu Santo nos da libertad, sí, para no seguir cautivos del pecado. Sí. Pero el asunto es ese, es que voy a la iglesia, ¿sí?, le echo ganas, me quiero portar bien, leo la Biblia y hace un momento platicaba con
tío Plácido, ¿no? Le decía, tristemente de repente hay quienes cambian de religión, ¿no? Y salen de una religión para llegar a otra. El cristianismo no es una religión. No se trata de cambiarme de razón social y que me digan qué tengo que hacer. No es una cuestión externa, familia. Son cuestiones del corazón. Sí, naturaleza. Y hay una confusión muy común. No siempre parecernos a Jesús es igual a tener la vida de Jesús. Sí, y no estoy diciendo ninguna herejía, porque podemos pretender por fuera ser un buen cristiano. Se puede aprender ciertas prácticas. El cristiañol, eso lo aprendemos de volada, ¿no? Dios te bendiga, varón. Aleluya, santo. Gloria al Cordero. ¿Cómo estás bendecido en victoria? Oh, santo. Y no es cierto ni bendecido ni en victoria. Pero es el cristiañol. Pero nos han enseñado un formato de lenguaje. Y no estoy diciendo que está mal que digas eso. El asunto es cuando es externo, cuando no se vive, cuando no está la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces no se trata solo de portarse bien. Y con esto no estoy dando un boleto para portarnos mal, por supuesto que no. Pero no se trata solo de eso, se trata de quiénes somos, se trata de nuestra naturaleza. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Pablo no dice trato de ser como Cristo. ¿Sí ven? Es Él vive en mí, es su vida en mí. ¿Sí? Jesús nos dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Nada. No dice, sigan mi ejemplo, ¿verdad? Sin seguir mi ejemplo no pueden. No habla de eso. De nuevo, no estoy diciendo, por supuesto que Él es nuestro ejemplo a seguir. Por supuesto que sí. Pero no es solo eso. La idea de Juan 15 es estar unidos. Es que la naturaleza del olivo corra por nosotros como pámpanos para así poder llevar fruto. Y de esa manera el Padre es glorificado. El enfoque es la unión. Manténganse en mí, perseveren en mí, en mis palabras, así como yo estoy unido al Padre. Ustedes manténganse unidos a mí. ¿Sí lo vemos? El foco es la unión, la relación, la naturaleza, la vida de Cristo, la savia de nuevo, es lo que nos lleva a llevar fruto. ¿Sí? El fruto no es el resultado de la imitación o el esfuerzo, sino de la unión. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En dónde debería de estar nuestro esfuerzo? ¿En dónde? En la unión, en mantenernos en Él, en nuestras disciplinas espirituales. Y no con esto voy a ganarme el cielo, ni voy a ser más cristiano. No, entendemos que hemos sido salvos por... No hay mérito, no me lo gano. Pero si ya he recibido por gracia la salvación, bueno, debe de haber un compromiso por amor. El apóstol Pablo dice, soy esclavo de Cristo por amor. Él me salvó. Él me amó. Y le amo porque Él me amó primero a mí. Entonces estoy comprometido. Porque ya me salvó. Porque he recibido su gracia. ¿Sí? He recibido algo que no merezco. Por amor. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Entonces Cristo no nos invita solo a actuar como Él, sino a vivir con Él dentro. No es un comportamiento aprendido, es una vida implantada. ¿Sí lo vemos? Sí. Si nosotros tenemos su vida, algo de Él debe de estar brotando en nosotros. No se trata de hacerlo mejor, no se trata de ser mejores personas, sino de estar rendidos a Él. Sí.
¿Y eso cómo se come, pastor? ¿Cómo le hago, pues? Bueno, tener la vida de Cristo en nosotros implica vivir a morir en la tuya. Di conmigo, tengo que morir. Y aquí es donde viene el lloro y crujir de dientes. ¿No? Ayer le decía a los muchachos esto: todos estamos contentos con Dios hasta que Dios pretende sentarse en el corazón, en el trono de nuestro corazón. Ahí es donde no nos gusta. Allí es donde la silla se pone incómoda. No. Pero necesitamos entender esto. Si Cristo no es tu Señor, es porque no es tu Salvador. Va de nuevo. Si Cristo no es tu Señor, es porque no es tu Salvador. En el paquete de la salvación viene precisamente el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo no es decirle, sí, es mi Señor. No, el asunto es, Él manda. ¿Cómo sé si Él es mi Señor? Bueno, Él determina mis acciones. ¿Hago lo que Él dice? ¿O sigo haciendo lo que yo quiero? Y considero algunas cosas. Nuestro pastor Raúl Borboa decía que la palabra de Dios no se echaba mano de ella como si fuera un buffet, ¿no? Cuando nosotros vamos al buffet, pues hay un montón de comidas, ¿no? Está la área de los mariscos frescos, ¿verdad? El pescado cocido, está el pollo, la carne, ya me dio hambre. Están por allá, ¿no? Así como las entradas, unas cosas verdes que le llaman ensaladas, algo así, ¿no? Fruta, ¿no? De esas cosas que ofreció Caín, así que Dios dijo, no me gustó eso por ahí. Pero bueno, a lo que voy es, cuando nosotros vamos al buffet, vamos y tomamos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Lo que se nos antoja. Pagamos por eso. Pago y voy y escojo y tomo lo que yo quiero. Bueno, así no es con la fe. Así no es con la Escritura. No es como que yo voy y digo, ay, como que este texto está muy feo, ¿no? No me gusta, mejor le voy a dar vuelta, ¿no? Dice el apóstol Pablo, por cuanto no rehusamos a enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Sí. Cristo no se instala en el lado del yo. Lo reemplaza. Lo quita. Sí. Romanos 6 dice ahí en 4 y 6, no voy a leer todo el texto, pero habla acerca de que estamos sepultados con Él para andar en una nueva vida. ¿Sí? Cristo no vino a reformarte, ¿no? Vino a matarte, a reemplazar tu vida por una nueva. ¿Sí? Entonces la vida nueva solo comienza cuando la vieja muere. Hablo de la vida, Digo, para que después, que después malinterpretan las cosas. Y ya el pastor dijo, no dije, estoy hablando de la vida. ¿Sí? La vida nueva solo comienza cuando la vida vieja muere. ¿Sí? ¿Cómo son de veras? El Evangelio de Lucas, el Señor nos enseña y nos dice, niéguense a sí mismo. Niéguense. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva o nos llame. Sí. Niéguense. Tomen su cruz. Seguir a Cristo es incompatible con el yo primero. Señor, pero ¿y yo cuándo? Nunca. Nunca. Ya. En Cristo no hay esa vieja naturaleza. Somos nuevos. Y no es un mensaje tan popular De hecho es muy incómodo. Algunos, la mayoría aquí ya están acostumbrados. Así que yo sé que no se me agüitan. Porque la realidad es que no es cómodo. Le preguntaron a un pastor por ahí, pastor, ¿cómo hacer que esas personas que están acostumbradas a recibir un mensaje en donde ellos son el centro y todo tiene que ver con prosperidad, con comodidad, con lujos,
¿Cómo hacerle para que esas personas abandonen un evangelio así y abracen un evangelio de muerte, en donde es sacrificio, en donde es compromiso, en donde es santidad? Y la respuesta de ese pastor fue: no es cómo, sino quién. El Espíritu Santo es Dios. Solo Él puede hacer la obra. Sí, Él es quien nos convence. Es su obra. Sí. Entonces, la cruz no es un símbolo de lucha, familia, sino de ejecución al ego. Ya no vivo yo. Ya no. Sí. Si no es Cristo en mí. Con este contexto cobra un mayor sentido el que presenten vuestros cuerpos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Sí. Déjame leerte un par de testimonios. Ayer se los enseñaba también a los muchachos, pero este hombre se llamaba Mehdi Dibaj. Él fue un pastor iraní, encarcelado por más de 9 años por predicar a Cristo. Se le ofreció la libertad si él negaba su fe. Su respuesta al tribunal islámico fue, se los leo: Jesucristo es el Señor de mi vida. Morí al Islam y nací en Cristo. ¿Cómo podría negar la vida que ahora tengo en Él por volver a una religión de muerte? Prefiero que tomen mi cuerpo antes que me quiten a Cristo. Él fue liberado, pero 6 meses después fue asesinado. Murió. Sí. Pero su testimonio sigue vivo. Y el que escribía el testimonio de este hombre decía: este testimonio sigue vivo porque Mehdi ya estaba muerto al mundo. Lo único que quedaba en él era Cristo. Un pastor prisionero en Irán desapareció. Su esposa junto con la iglesia estaban orando por él. Cuando ya creían que estaba muerto, y 3 meses después le llamó a su esposa diciéndole que estaba encarcelado. Lo habían atrapado predicando a Cristo y con algunos fragmentos de los evangelios. En su llamada le dice a su esposa: amor, fíjate que 3 carceleros ya han recibido al cristianismo, se han convertido al cristianismo, y hay varios presos que están escuchando el mensaje. Por favor, dile a los hermanos que oren para que me dejen por lo menos 1 año aquí, porque hay mucho trabajo que hacer. 2 meses después le dan su sentencia de 15 años en prisión. Y el comentario del pastor a su esposa fue: amor, al parecer hay más trabajo del que yo pensaba. Los apóstoles. El apóstol Pedro. Voy a hablar del contexto de Hechos 5. Estaban predicando el mensaje de Jesús en Jerusalén. La iglesia había estado creciendo rápidamente, los milagros eran evidentes, el impacto social era imparable. Ya estamos por terminar la serie de Hechos. Y eso despertó la envidia del liderazgo religioso judío, especialmente en los saduceos. Arrestaron a los apóstoles. Y dice la narrativa bíblica que un ángel los libera sobrenaturalmente. Pero ellos, en lugar de huir, regresan de nuevo a predicar en el templo ahí en Jerusalén. Y esto provoca una segunda captura, ahora con mucha más tensión. Y Pedro y los demás son llevados ante el Sanedrín, que es precisamente el Consejo Supremo Judío en ese entonces, donde les habían ordenado que no debían de predicar a Jesús. No pueden predicar a Jesús, ¿sí? La respuesta de los apóstoles fue: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y seguido eso, el apóstol Pedro predica otra vez, ¿verdad? Y en medio de ese juicio, y deja claro que Jesús es el Mesías resucitado y que ellos eran testigos de eso. Esta predicación, pues bueno, enfurece a los líderes religiosos y ellos planean matarlo. Dicen: vamos a matarlos, pero aquí interviene Gamaliel. ¿Sí? Ubicamos a Gamaliel, ¿verdad? Bueno, un fariseo muy respetado. Y él recomienda: miren, sean prudentes. Y les dice: mire, si esta obra es de hombres, va a cesar sola.
De hecho, hace un par de menciones ahí. Pero si esto es de Dios, no podrán detenerla. No hay poder humano que la detenga. Y bueno, el concilio libera a los apóstoles, pero antes les pegan una calentadita. Dice la Biblia que los azotan. Ahora, ojo con esto, familia, porque a lo mejor nosotros dicen, no, pues los azotaron y ya. No, los azotes tenían que ver, es decir, cada azote literalmente exponía su carne. Se les abría, los golpeaban desde las piernas hasta las espaldas, hasta la espalda. Y literalmente esos azotes, había sangre pues, había carne expuesta por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 41 del capítulo 5. Y los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, con gozo, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Familia, ¿qué hace que un hombre como Mehib Dibaj prefiera perder la vida antes que negar a Cristo? ¿Qué hace que los apóstoles salgan del concilio azotados, golpeados, humillados, gozosos por haber sufrido por el nombre de Cristo? ¿Por qué no se quebraron, familia? ¿Por qué no renunciaron? ¿Por qué no negociaron su fe? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque ellos ya estaban muertos. Muertos al orgullo, muertos a sus derechos, muertos al yo. Lo único que quedaba en ellos era Cristo, viviendo en ellos. No sé a ti, pero a mí esto me desafía un montón. Mi fe y mi vida cristiana se ve así. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón por la cual nosotros no estamos dispuestos a padecer por el Señor, a incomodarnos, a entregarnos en totalidad, es porque nos amamos en demasía. Seguimos viviendo para nosotros mismos. Ese es el problema de la iglesia actual. Sigo viendo por mis derechos. Es que eso no es justo. Es que el Señor sabe, estoy cansado. Toda la semana trabajé mucho y estoy cansado. Me merezco. Me merezco. Y no estoy diciendo que tan malas vacaciones, ni que no podamos descansar, no estoy hablando de eso, familia. Estoy hablando de prioridades en el corazón. Estoy hablando de devoción, estoy hablando de amor, estoy hablando de pasión, estoy hablando de agradecimiento, estoy hablando de tener la vida en mí, de morir a mí, porque Cristo ahora es quien vive en mí. Ya lo he dicho, la semana pasada creo que lo dije. Pero el cristianismo no se trata de venir cada semana a sentarte a escuchar un sermón. Eso no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. Romanos 12:2. ¿Me regalan tantita agua, porfa? Dice 1 y 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no tomes la forma del mundo. Y a veces nosotros relacionamos mundo con vicios, con gracias mi hermanito, gracias. Y con disco y no sé qué es lo que pueden pasar por tu cabeza, ¿no?
Pero esto tiene la connotación de no conformarnos al mundo. Tiene que ver con la filosofía del mundo, con el pensamiento del mundo. Y debemos de reconocer que hoy la filosofía del mundo tiene que ver con poner al hombre en el centro. Y desgraciadamente en la iglesia ese pensamiento está tan arraigado. El yo. No te conformes al pensamiento del mundo. No se trata, dile que está a tu lado lo que tomo agua, no se trata de ti. Sin miedo, dile, no se trata de ti. Y el otro dile, tampoco de ti, regrésasela. No adoptes su molde, su forma de pensar, su sistema de valores. No te conformes a este mundo. Esta es una lucha diaria en nosotros, en nuestro pensamiento, porque el mundo quiere dominar lo que Dios está formando en nosotros. En nuestros pensamientos esa es una realidad. Hay una lucha en nuestros pensamientos. Y aquí cambia. Cuando hablamos de naturaleza, no hay una lucha como tal. O eres o no eres. Pero ya siendo, hay una lucha librada en nuestros pensamientos. Esa es una realidad. ¿Sí? En nuestro corazón, en las resoluciones del corazón, hay una lucha constante. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Bueno, ¿sabían ustedes que en el pensamiento hebreo el corazón tiene que ver con el pensamiento? Sobre toda cosa guardada, guarda tu pensamiento. Cuida cómo piensas. Tal es el pensamiento del hombre. Ay, pero no le digo a nadie. Pero lo pensaste. Ay, pero nomás te lo digo a ti. Pero está ahí. Está ahí. Aquel que desea a una mujer en sus pensamientos, ya pecó, ya adulteró. El que odia a su hermano, el pensamiento ya asesinó. Uy, qué gordo. Ay, Dios se bendiga, hermana. Terrible. Es terrible. Deshazte de esos pensamientos. Deshazte de esos pensamientos. No se trata de ti. Pero me la hizo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué que te la haya hecho? Ah, pero no me conoce. Pues que ni te conozca. ¿Ah? No te conformes, no pienses como este mundo. Tus pensamientos deben de estar ajenos a los pensamientos del mundo. No podemos resolucionar como el mundo. No, familia, no, iglesia, no. No. Si te la hacen, que no te la paguen. No. Perdona, da, entrega, date. Transformaos. La palabra griega es metamorfo, metamorfosis, la misma usada para la transfiguración de Jesús, ¿no? Se trata de un cambio interno, radical, constante, es una transformación. Sí, ya no somos los mismos. Cuando una oruga deja de ser oruga y se transforma en mariposa, jamás vuelve a ser oruga. ¿Sí lo ves? Oye, pero tenía 7 años de cristiano, ¿verdad? Y ahora ya nos hizo cristiano. No hubo esta metamorfosis. Cambió de conducta. Aprendió un lenguaje. Aprendió conducta. Pero no hubo una metamorfosis. ¿Sí lo ves? No hubo una transformación desde dentro. Dejas de ser quien eres.
y te transformas en otra criatura. Aquel que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura. Pregunta, no contestes. ¿Eres una nueva criatura? ¿Has nacido de nuevo o has aprendido a comportarte? ¿O has aprendido el cristiañol? Transformaos. Y luego habla acerca de la renovación de vuestro entendimiento. No se trata solo de conducta, sino de una mente transformada, conformada a la palabra de Dios. ¿Sí? Es una vida comprometida con Cristo. Pasa por una mente saturada, ¿verdad?, de cosas del pecado a la Escritura. Una mente llena de la Escritura, de la palabra, del consejo, del pensamiento de Dios. Entonces, ser cristiano no es cambiar de religión, familia. Es cambiar de naturaleza y de mentalidad. Sí. Entonces, el cristiano comprometido está en ese proceso de una transformación continua. Y no es... Si no estamos cambiando, probablemente es porque o estás estancado, ¿verdad? O simplemente pues, no has nacido de nuevo. Sí. Pero si has recibido una nueva naturaleza, bueno, el proceso de santificación está en ti y es imposible, si tienes la naturaleza de Cristo, que seas igual o menos parecido a Cristo que hace un año. No sé si me explico. Es decir, debe de haber un crecimiento y un conformarnos a la naturaleza de Cristo, ¿sí? Es decir, la vida de Cristo se nota, pues. Un hermanito por ahí decía: hermano, si el evangelio no te ha cambiado es porque el evangelio no te ha llegado. Sí. Entonces, si nosotros hemos recibido la vida de Cristo, entonces estamos comprometidos con Él. Y también estamos comprometidos con su misión. Somos testigos del evangelio. Mateo 19 y 20 dice: id y haced discípulos, ¿verdad? Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Hace rato hablábamos acerca del bautismo en la escuela bíblica, ¿no? Y es importante mencionar esto. El bautismo no es un fin, es un punto de inicio. El bautismo no es el fin. Ya se bautizó. He escuchado gente que dice: fíjate que falleció, pero lo bueno que ya estaba bautizado. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es un acto de obediencia. ¿Sí? Pero no tiene un poder salvífico, por lo menos no escrituralmente. Entonces, el bautismo es una declaración pública de fe, pero también una aceptación del llamado de ser embajadores de Cristo. Repito, es el punto de partida. Sí. No somos espectadores, somos portadores del evangelio. A donde vayamos, el nombre de Cristo debe de ir con nosotros. Donde quiera que estemos. Jesús no llamó a sus discípulos a ser asistentes de reuniones. ¿Sí lo ves? Él los llamó a ir a ser discípulos a todas las naciones. De nuevo, la fe es activa, familia. La fe es activa. Sí. Predicar no es solo para los pastores, no es solo para los que pasan acá al frente. No, usted también tiene que predicar. Y tienes que estar comprometido con ese llamado. Di conmigo: es mi responsabilidad también. De repente decimos: no, le prediqué a un brother, pastor. ¿A poco? Sí, le dije que fuera a la iglesia. ¿No? Eso no es predicar el evangelio. Predícale, discípulalo, inviértele, llévalo a un café o pasa tiempo. Si no tienes un café, pues ahí bajo la sombrita, ¿no? Métanse al Walmart, no sé, donde no haga tanto calor. Pero invierte tiempo. Predícales. Cuéntale lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y bueno, asegúrate que ha entendido el mensaje. Si da respuesta, pues tráelo a la iglesia. Pero predicar el evangelio no es andar invitando a la gente a la iglesia.
Con esto no estoy diciendo que no invites gente, pero es que puedas entender eso, ¿no? Al rato, mejor no voy a decir nada porque luego se agüita. Entonces, predicar no solo para pastores. ¿Sí? Todos debemos de estar comprometidos con la obra, si es que tenemos la vida de Cristo. ¿Sí? Comprometido con Cristo significa estar comprometidos con su causa. El apóstol Pedro refleja el corazón de Dios cuando dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Padre, ¿no? Entonces, ¿me ayudan con el piano, por favor? Ya mero termino. Ahorita vamos a leer casi todo el capítulo 1 de 2 Timoteo, pero leo una parte del versículo 6. Si quieres, vayan para allá. Pero dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego. De repente es una frase, esa frase se oye muy pentecostal, es una frase bíblica: aviva el fuego. ¿Sí? Y esto nos muestra que el fuego puede apagarse. Puede apagarse si no se alimenta. Y además es una responsabilidad. Si se fijan que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú, Timoteo, aviva el fuego. Tú. Es tu responsabilidad. Sí. Es tu responsabilidad. Tú, Timoteo, aviva el fuego. Sí. El verbo en griego implica reavivar, soplar sobre las brasas, no dejar que se apague el entusiasmo, la vocación, el compromiso. Hay quienes se acercan y aprovecho porque creo que es comercial, ¿no? Y es importante. Pero no es comercial, es que quede clara esta parte. Hay quienes se acercan conmigo y dicen: pastor, ¿me deja ir a la playa? O puedo ir, o mire, voy a ir. Por un lado, agradezco mucho quien se acerca y nos informa, ¿no? Pastor, fíjese que esta semana no voy a poder ir porque tengo un compromiso, o porque voy a ir a la playa, o porque voy a hacer esto, ¿sí? A ver, no lo digo en mala onda, no lo digo, agradezco y está bien, y yo les diría: qué bueno, síganlo haciendo. Es importante, ¿sí? Es importante, no porque quienes me conocen saben que no es mi asunto ser pastor paternal en el sentido de estar controlando decisiones, y yo me alejo, huyo de eso, porque entiendo que Dios no me llamó a controlar la vida de nadie, ¿sí? Y agradezco mucho quienes se acercan y me avisan, pero para mí es preocupante cuando muchas otras cosas es más importante que la reunión en la iglesia. Y no hablo de una vez cada tanto, que se puede, de nuevo, ¿sí? No quiero que malinterpreten. Pero para mí es preocupante cuando todo puede llegar a ser más importante que las reuniones. Y aquí no estoy entrando a cuestiones de si la salvas, vas a perder, te vas a ir al infierno. No quiero condenar a nadie. El asunto es el reflejo del corazón. Porque miren, solemos espiritualizar, y por supuesto que es algo espiritual leer la Biblia. Y lean la Biblia, por el amor de Dios, por favor, léanla, estudienla. Pero a veces no espiritualizamos el lavar los trastes, por ejemplo, varones. No sé si me explico. Es decir, cuestiones del corazón. Sí. Y en ocasiones hay muchas cosas que toman lugar, que toman mayor importancia, como el sábado en la noche, no considerando el domingo en la mañana. No sé si me explico. A ver,
soy pastor de esta congregación, pero también tengo mi trabajo, ¿no? Yo no puedo quitarme mi saco de pastor y cuando trabajo allá decir, no, yo no soy pastor, ¿no? Yo soy trabajador. Y no sé si me explico. Iván trabaja conmigo, trabajamos juntos, y pues él me está viendo. Y hay de mí si yo doy una cara aquí distinta a la que doy allá. Todas mis decisiones, todo, tiene que ser congruente con la vida que digo portar, en este caso la de Cristo. Todas mis decisiones, aún la más mínima. Es a lo que voy. Esa parte de secularizar la vida ha hecho un daño muy grande a la iglesia. Quítate de la cabeza eso. ¿Tú eres de Dios o no eres de Dios? En la iglesia y fuera de la iglesia. No hay tal cosa como en lo secular. O eres o no eres. O vive Cristo en ti o no vive Cristo en ti. ¿Sí me explico? Pastor, pero va a jugar una vez me decía, oye, pero cayó el mundial el domingo, ¿no? En México. Ay, pastor, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Pues no vamos. O sea, está bien, no te va a pasar nada que no vayas a la iglesia. Pero son cosas que denotan las prioridades. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Si no, le preguntan a Pedro lo que quise decir. Pablo le dice a Timoteo, reaviva el fuego. Sí. Procura que no se apague el entusiasmo. Cuida la vocación, el compromiso. El compromiso. Estás comprometido con el Señor. Y no te estoy diciendo ponte la camisa de Casa de Oración La Paz. No. Casa de Oración La Paz no murió por ti. Casa de Oración La Paz no te salvó. No. Es Cristo, es el Señor. Esto es la iglesia. Son los redimidos, los santos, en donde Dios nos llamó a ejercitar los dones que Él nos dio. A ejercitar la fe, a ejercitar el amor, la misericordia. Aquí. Y se extiende allá. Compromiso. Por amor. No pretendo imponer nada. Dios nos libre de eso. Y que lo hagas nomás porque el pastor dice. No se trata de eso. Sí. Pero hay preguntas importantes a hacernos. ¿Dónde está tu fuego por las cosas del Señor? Si sigues buscando al Señor con intensidad, te apasiona servir, todas sus bondades y misericordias, ¿acaso ya te acostumbraste a ellas? Porque suele pasar. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Estamos cansados, hastiados de este pan. Estamos hastiados de este pan insípido. Extrañamos las legumbres de la esclavitud de Egipto. Ya nos cansamos de esto. Era pan del cielo. Era un milagro diario. Pero se cansaron. El día que nos prohíban reunirnos y predicar el evangelio, muchos vamos a valorar tanto esto. Aire acondicionado, reuniones cómodas. Qué tremendo, ¿no?
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene algo bien interesante. Así tengo tiempo todavía. La expresión para qué no es un adorno gramatical, es una flecha direccional. Es decir, no fuimos salvados solo de algo, sino para algo. Sí, para algo. Dios no solo nos rescató de la muerte espiritual, sino que ahora nos inserta en una historia escrita por Él, con obras específicas que glorifican su nombre. No somos salvos por obras, de nuevo, pero sí somos salvos para obras. ¿Sí lo vemos? Sí. Esas obras no son improvisadas. No se da en un lienzo blanco para ver qué es lo que a ti se te ocurre hacer. Y esto es bien importante, familia, porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando en cuanto a relación, en cuanto a conexión, en cuanto a todo. No se trata, no es como que ahora en Cristo, ¿verdad? Y un lienzo en blanco. A ver, Paco, ¿qué se te ocurre hacer? Para mi gloria. Ay, a ver, Paco, mira qué creativo. No se trata de eso. No se trata de eso. Ay, hoy se me antojó hacer esto, hoy se me antojó hacer. No se trata de eso. Se nos da un mapa. Se nos da un diseño divino. Ese para qué nos recuerda, hay un llamado, hay un plan que cumplir. Y no es el mío, y no es el nuestro, es el de Él. Él lo trazó. Sí. Ese propósito exige devoción. Ese propósito exige pasión por Dios, por supuesto, compromiso. No se puede andar en las obras de Dios sin un corazón entregado al Señor. No se puede. No se puede. Precisamente porque estas obras no son fruto del talento. No son fruto de un impulso o una necesidad por servir. Miren, a la carne le encanta servir. Le encanta que le digan: uy, pastor, tremenda la enseñanza. A la carne le encanta eso. Hermano, qué bendición. Ay, hermanita, qué bonita le quedó la mesa, hermanas. Mira qué padre. Gloria a Dios. Qué bonito cantas. Le encanta a la carne eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado los que servimos. Mucho cuidado. Cuídennos. Cuídennos. No se trata de, mira mis virtudes y como puedo hacerlo lo hago. No. Escucha bien, el corazón apasionado por Dios encuentra gozo en obedecer su voluntad y no en improvisar un servicio. Obediencia. Dios no quiere ver cuán talentoso eres y a ver qué ministerio se te ocurre. Dios quiere obediencia. Dios te está llamando a algo. No, sí, Señor, pero yo quiero hacer esto. ¿A qué le interesa a Dios lo que tú quieras hacer? Obediencia. Son dos cosas distintas, ¿sí ves? Son dos cosas muy diferentes. Sí, obediencia. El creyente que camina en las obras preparadas, las cuales Dios preparó de antemano, necesita discernimiento espiritual para reconocerlas. Un corazón rendido para no sustituirlas por propias ideas. Dependencia del Espíritu para realizarlas con el poder correcto. Es decir, no en la carne, sino en Él. Por eso dice la palabra, ¿no? En Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, el deleite en Dios alinea nuestras obras con su voluntad. Ese es el asunto. Sí. Si nosotros nos deleitamos en Dios, si nosotros vamos al Señor, si tenemos una relación con el Señor, nuestro corazón, nuestro deleite se conformará al de Él. ¿Sí lo vemos? Entonces no son las obras que yo me invento, son las que Él preparó, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí Pablo es clarísimo, no se trata de que el creyente elige qué hacer como respuesta de su fe.
sino qué es lo que Dios ya diseñó de antemano para ti y para mí. Ojo con esto, familia, no todas las obras buenas son necesariamente las obras que Dios quiere para ti. De verdad. Se me invitó hace poco a una coordinación a nivel estatal de un ministerio. Y yo entendí desde el principio que no debía tomar ese puesto. Y hablé con mi esposa y sí de volar mi esposa así como que no, ¿verdad? Y no fue como la ves, ¿no? Sino fue le platiqué y fue unas decisiones, ¿no? Y el pastor, muy lindo y bien intencionado, ¿no? Él me decía, bueno, pero es que debemos de atender el llamado de Dios, ¿no? Pastor, o sea, ciertamente hay una responsabilidad, pero también hay ciertos privilegios y hay puertas que se abren por estar en ese lugar. Y platicaba con él hace unos días, explicándole mi decisión, porque fue un gracias, pero no, ¿verdad? Y yo le mencionaba esto. No todo lo que es de Dios significa que tiene que ser para mí. Hay cosas que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella, y eso no te lo puede decir un pastor. ¿Sí me explico? Eso es algo que tú lo debes descubrir con tu relación con el Señor, y tienes que ser obediente. Y como veíamos, ¿no? La vida de Noé, no obedecer de manera parcial, sino absoluta. No hay tal cosa de andar en la obediencia permisible de Dios. Si no estás en la obediencia absoluta de Dios, estás en desobediencia, punto. O estamos o no estamos, ¿sí? No todas las buenas obras son necesariamente las que Dios ha preparado para ti y para mí, ¿sí? Es que me apasiona la alabanza. Bueno, quizá Dios no te llamó a la alabanza, pero es que me encanta. Bueno, pregúntale al Señor. ¿Y qué quieres hacer? Pues me encantaría tocar el piano. ¿Sabes tocar el piano? No. Bueno, empieza por ahí, ¿no? Es que quiero cantar. Y cantas y canta en fu, ¿no? En vez de fa. Entonces, no se trata de activismo religioso, sino de obediencia al plan perfecto de Dios. Y hay una gran diferencia entre lo bueno que yo hago para Dios y lo que Dios preparó para mí. Va de nuevo. Hay una gran diferencia entre lo bueno que yo hago para Dios y lo que Dios preparó para mí. Son dos cosas distintas. Por eso el creyente maduro no pregunta ¿qué puedo hacer por Dios? Sino el Señor, tú di rana y yo brinco. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, dispuesto a servir en lo que sea, en donde tenga que servir. Aquí estoy, mis manos están dispuestas allá. Bueno, por lo pronto, predícale a tu vecino y sé testimonio a él. Sí, Señor, voy a ser obediente. Y el que es fiel en lo poco, sí. Así que deja de hacer cosas buenas para Dios, aquellas las cuales Dios nunca te pidió que hicieras. Deja de hacerlas y obedece. Sí, obedécele. Fueron preparadas esas obras para aquellos que quieren caminar, sí, en obediencia al Señor, para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí ese anduviésemos en el griego es la palabra paripateo. Implica andar continuamente, no ocasionalmente. Las obras las cuales se nos ocurren a nosotros duran poco tiempo, no dan fruto, pueden llegar a ser inconsistentes, porque nacen desde nuestra naturaleza humana. Pero las que son del Señor, quizás nadie da un peso por eso, pero permanecen y Dios respalda, ¿sí?
Entonces, termino con esto. Efesios 2:10 nos recuerda quiénes somos, hechura suya. ¿Cómo fuimos hechos en Cristo Jesús? ¿Para qué fuimos hechos? Para caminar en lo que Él preparó. ¿Sí? Entonces la verdadera efectividad del creyente no se mide por cuántas obras hace, sino por cuán alineado está con la agenda de Dios. Fuimos salvos por gracia, pero hay un llamado a un compromiso por amor. ¿Sí? ¿Oramos? ¿Sí? ¿Por qué me mira así? Vamos a orar. Si gusta ponerse de pie. Déjame te leo lo que le dice el apóstol Pablo, todo el contexto. Dice el apóstol Pablo: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Dice el apóstol Pablo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Dominio propio, dice Hebreos 60. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, no, sino porque ese era su plan desde antes del conocimiento de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. En la salvación no hay una razón solamente, es decir, no hay solo un por qué, sino un para qué. ¿Por qué? Porque nos amó. Por el mero afecto de su voluntad, dice el apóstol Pablo. Pero también hay un para qué. Y créeme que tu salvación no se resume en venir cada semana a la iglesia. No, familia. No. Necesitamos crecer como iglesia. Y no hablo de números. No estoy hablando de crecimiento. No me interesa eso. No. Madurar, crecer, dar respuesta al Señor. Y muchas veces la gente dirá no. Pero está bien, nosotros tenemos que ser responsables. Hace un tiempo una hermanita me decía, no sé si anda por aquí, pero me decía: ay, pastor, es que yo a veces siento que la gente ya no va a regresar, porque medio se pone intenso Bogdan, ¿no? Pero confiamos en que Dios añade a quienes tienen que ser añadidos. Deseamos ser responsables desde acá, pero también deseo que ustedes sean responsables desde allá. Pero yo nada más puedo asumir mi responsabilidad desde acá. Decía el pastor Raúl: mi responsabilidad es lo que sale de aquí a sus oídos, de sus
oídos, a su corazón, ya es bronca suya. Necesitamos crecer y dar respuesta al Señor. Amén. ¿Oramos? ¿Sí? Vamos a dar gracias al Señor y bueno, si el Señor habló algo a tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Quizás si estamos pasivos en nuestra fe, bueno, es tiempo de activarnos. Si estamos activos, bueno, que el Señor nos fortalezca para seguir activos. Y de nuevo, no desde una connotación de activismo, sino obedientes a lo que Dios está demandando a nuestra vida, lo que acabamos de aprender. Sí. No puede estar girando mi vida en mí. Se trata de Él. Me llamó para algo. ¿Sí? Bueno, cierra tus ojos para que no te distraigas y ora al Señor y dile: Señor, gracias. Y ahí con tus palabras dile: Señor, aquí está mi vida. Me salvaste con un propósito. Quiero andar en esas obras las cuales tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas, Señor. Ayúdame a asumir esa responsabilidad como Timoteo de avivar el fuego en mi corazón, de no permitir, Señor, que la vocación, el llamado que hay en mi corazón se apague. Por favor, Señor, ayúdanos. Reconocemos que ciertamente hay una responsabilidad propia, pero necesitamos de tu gracia. Necesitamos que tú estés con nosotros y nos intervengas en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Y reconocemos que somos como hombres sumamente fluctuantes. Pero tú no, Señor. Tú eres inmutable. Santiago dice que no hay sombra de variación alguna en ti. Tú no cambias, tú eres el mismo. Así que ayúdanos. Quizás hay compromisos, hay promesas, hay cosas que a nosotros se nos olvidan, Señor, pero a ti no. A ti no. Te pido que nos las recuerdes, que traigas a nuestra memoria, Señor, aquellas cosas que quizá nosotros hemos dejado, pero que están presentes en ti. No queremos ser una congregación activista, Señor, y atiburrarnos de muchas cosas que quizá puedan nacer en buenas intenciones del hombre. No, líbranos de eso, Señor. Líbranos de eso. Pero sí queremos ser una iglesia obediente a ti. Una iglesia presta, Señor, para tu llamado. En crecer en carácter, en el conocimiento de tu voluntad y en extender tu reino a quienes están a nuestro alrededor, empezando por los de casa. El ser congruente, Señor, con la vocación la cual hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y a ti sea la gloria, Señor. La alabanza siempre. Amén. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor.
delante de ti, Señor. Cantamos. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Una vez más. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tómame. En tus manos, Señor, tómame. Oh Dios, como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Todo lo que estorbe. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Todo lo que estorbe. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor.
Señor. Señor, deseamos hacer tu voluntad, vivir en congruencia con la fe, Señor. Llévanos a ese lugar. Hay decisiones, Señor, que hay que tomar. Danos tu gracia, Señor. Dependemos solamente de ti. Muchos, Señor, cansados en nuestras fuerzas, hemos intentado, Señor, imitar, intentado, Señor, hasta cierto punto aparentar, Señor. Perdónanos. En comunión, Señor, en esa intimidad es donde brotará el fruto, Señor. Ahí es donde te daremos verdadera gloria. No en nuestras fuerzas, Señor. Gracias porque tú lo haces posible, Señor. Y ese peso y esa carga la llevas por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Última vez. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Aquí está un pueblo, Señor, que desea amarte, que desea servirte, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por hablarnos, Señor, fuertemente, Señor, pero también dulce, con ternura, Señor, porque nos amas. Alabado sea tu nombre. Amén.